Ahora sí vamos con el capítulo uno, titulado El crimen. Cuando habían transcurrido 1 hora y 7 minutos de su último día de vida, el teléfono celular de Roxana Vargas repicó. Sobresaltada en su cama, atendió el móvil sin haber logrado conciliar el sueño. La llamada era del psiquiatra Edmundo Chirinos. Dígame, doctor, respondió presurosa. A pesar de la intimidad que se había producido entre ambos, Roxana nunca lo tuteaba. Conversaron 4 minutos y 53 segundos. El diálogo fue tenso, pero alentador. Él insistió en que la quería ver, y esa procura a ella le halagaba un poco. Acordaron confirmar la hora avanzando el día. Se encontrarían en el lugar de siempre, el consultorio del médico en la Florida. Roxana presumía que sería un encuentro sexual, aunque también temía pasar un mal rato. Últimamente su psiquiatra, devenido el amante de unos 5 meses atrás, se irritaba con ella con mucha facilidad. Roxana dejó por escrito que había llegado a amenazarla, aun cuando después él le aseguró que era incapaz de hacerle daño a alguien. Chirinos había entablado la relación con Roxana, al igual que con varias decenas de mujeres, en la clínica Clineucé de su propiedad. Las narraciones de muchas de ellas coinciden como figuras en espejos, en la descripción del estilo que tiene el psiquiatra para establecer intimidad. En una primera cita, a solas, independientemente de la edad de la consultada, según rezan testimonios recabados a través de fuentes de organismos de seguridad y de mujeres que ruegan mantenerse en el anonimato, Chirinos plantea con premura el tema afectivo y sexual. Dos preguntas le hizo directo a Roxana. ¿Tienes novio? ¿Has hecho el amor con él? A la primera respondió que sí. Era falso. Tenía un amor platónico. A la segunda, con la honestidad y debilidad de una paciente psiquiátrica de 19 años, a quien su madre había llevado con el temor de que se suicidara, respondió con la verdad. No. Chirinos, de 74 años, abordó con destreza una primera aproximación física. Gustaba de hablar muy bajo, y si la mujer no se acercaba, él lo hacía delicadamente, de un modo casi femenino. A Roxana comenzó a tocarle con suavidad el pelo, hasta que fue deslizando su mano a lo largo de la cara, deteniendo sus dedos en el borde de los labios, apenas cubiertos con un brillo con aroma de naranjas. El gesto sorprendió a Roxana, pero terminó por restarle importancia. Además, se sintió seducida y eso le gustó. Ella, con su complejo de sobrepeso, había llegado a sentirse muy poco atractiva. Mientras Chirinos paseaba el dorso de su mano por el rostro de Roxana, mostró especial interés por Mariano, el joven por quien ella se confesó sentirse atraída. ¿Te gusta cómo te besa?, preguntó Chirinos en un tono cómplice y ensayado, estimulando fantasías excitantes para ella. Pero ese día, la relación entre ambos llegó hasta allí. Después Chirinos cumplió con el protocolo. Hizo pasar a la madre, Ana Teresa Quintero, y a su hermana mayor, Mariana, quienes tenían esperanzas de que el médico calmara las angustias de Roxana. Ella no quería ir. Mamá, yo no estoy loca, se quejó inútilmente. Al final cedió ante el ruego de su madre. Ahora, Ana Teresa no puede con esa culpa. La idea de haberla llevado ante quien considera su victimario le destroza el alma todos los días. Ana Teresa había venido a Caracas desde Valle de la Pascua, estado Guárico, para hacer ver a Roxana con el médico. En ese pueblo llanero, al este de Venezuela, ha sobrevivido con bastante humildad. Durante años lo hizo junto a su marido, mas luego de la muerte de Roxana, un accidente cerebrovascular y la tristeza se lo llevaron de esta vida. Ana Teresa con orgullo sostiene a su familia, o lo que queda de ella, vendiendo tisana y haciendo tortas. Lo hace ahora y lo hacía cuando decidió enviar a sus hijas a la capital para que avanzaran en sus estudios superiores. Tenía la tranquilidad de que quedaban bajo el cuidado de su hermana.
quien reside en la modesta parroquia San Martín, al oeste de la ciudad. Todo sacrificio valía la pena cuando veía cómo había logrado enrumbar a sus hijas por el camino de la superación social y del buen futuro. Roxana cursaba el octavo semestre de periodismo en la Universidad Santa Rosa y Mariana estaba a punto de graduarse de Ciencias Audiovisuales y Fotografía en el Instituto Universitario de Tecnología. Confiada, Ana Teresa entregó su hija a Chirinos para su diagnóstico. Ella misma había sido su paciente años atrás. Venía arrastrando una depresión después de sus dos partos y su cuñada le recomendó acudir a quien llamó el padre de la psiquiatría en el país. Chirinos, en cambio, no la recordaba de manera particular. Reconstruyó una historia que muestra algunas contradicciones con la versión de la mamá de Roxana. A grandes rasgos, describen un informe a Ana Teresa así, con antecedentes preeclámpsicos, según Historia 3605, con fecha de primera consulta julio 28 del 97. Refirió que sufría desde hacía 6 meses de mareos, vértigos y miedo a caerse. El electroencefalograma fue anormal, hecho en serie con Carlina y José Gregorio, asistentes. Estaba bajo Premarin y se le indicó Tegretol 400 miligramos diarios, Benutrex 12 y Tepazepam 2 veces al día. Se hizo psicoterapia cognitivo-conductual. Tiene severos rasgos impulsivos y dominantes. En general, le aplicó un tratamiento antidepresivo. El recuerdo de Ana Teresa es más sencillo. Chirinos, además de dormirla bajo lo que definió como una cura de sueño, le recetó Tegretol de 200 miligramos. El medicamento, el psiquiatra o la fe la sacaron del hueco emocional en que se encontraba, aunque las pastillas piensa tomarlas toda la vida. Convencida de que su hija podría arrastrar el mismo problema de depresión, sin dudarlo hizo la cita. Ana Teresa había recibido días atrás una carta muy dura de Roxana, después de que la joven se había cortado los antebrazos. Esa carta se la mostró a Chirinos en la consulta. Su situación, Roxana la había contado en su blog, en el que se identifica como Rox Brujita, el 30 de septiembre de 2007, 2 días antes de su primer encuentro con el psiquiatra. Me siento sola, frustrada, triste. Mi vida está llena de vacío y lo único que quiero es desaparecer. Todos me dicen que me quieren, pero siento que son solo palabras. Mi madre me vino a visitar este fin de semana. Me pidió que le prometiera que no me iba a seguir mutilando, pero no puedo cumplirle. Siento necesidad de cortarme, de ver correr la sangre en mi brazo, acordarme de lo porquería que soy. Hay muchas cosas que me atormentan demasiado. Mariano me pide que lo deje de hacer cuando yo le pedía muchas cosas y él se negaba. ¿Cómo puede pedirme él a mí? Lo amo, pero ya no estoy viva por dentro. Soy un ser ambulante que camina pero no está viva. Quiero morirme de cuerpo, pero no lo logro. Y no lo hago por mi madre, solo por ella, porque sé que si atento contra mi vida, ella va a sufrir. Puede recaer en su enfermedad, de tal modo que prefiero seguir sufriendo, no siendo feliz, estar muerta en vida, con tal de que mi mamá esté bien. Así que cuando Chirinos le dijo a Ana Teresa que Roxana era esquizofrénica, ella solo preguntó qué tenía que hacer para curarla. A Mariana sí le pareció raro que un diagnóstico tan severo fuese emitido en apenas 1 hora de conversación con su hermana. Así, sin requerir ningún tipo de análisis. Además, mientras Chirinos hablaba, ella leía un texto montado en un cuadro de vidrio, desplegado en una de las paredes del consultorio, sobre la esquizofrenia. Y lo que allí decía no se parecía en nada a lo que observaba con su hermana, con quien compartía muchas horas al día. El psiquiatra les expresó que hubiera querido iniciar el tratamiento enseguida, y según su criterio, Roxana debía ser hospitalizada.
Pero yo no tengo plata, fue la queja angustiada de Ana Teresa. Lo haremos ambulatorio, respondió a regañadientes el psiquiatra. El tratamiento consistiría en curas de sueño. Tentado estuvo el médico de sedarla ese mismo día, pero Roxana contó que se había tomado una gran taza de chocolate. Lo hizo con placer, a pesar del remordimiento constante por su peso, la razón verdadera del motivo de su amargura. Los 85 kilos en 1,60 m de estatura hacían desvalorizar a Roxana sus verdaderos encantos, entre otros, lo cariñosa que era. Puntuales, al día siguiente, volvieron a la cita. Era 2 de octubre de 2007. Roxana entró a la 1 de la tarde y salió 5 horas después. Chirinos la despachó con una orden: tráiganla mañana. Del consultorio la sacó Giovanni Antonio Polanco Alcántara, un personaje extraño que fungía desde hacía 4 años de asistente, conserje, ayudante, hasta enfermero, y cuya característica destacable es la lealtad a su jefe. Todos sospecharon de él como el eventual cómplice, pero en las investigaciones demostró una sólida coartada. Es más, Chirinos lo llamó ese día 12 de julio, a la 1 de la tarde, día de la muerte de Roxana, para preguntarle si iba a estar en la clínica. Giovanni a esa hora se disponía a agarrar carretera junto a su concubina Belkis y sus 3 hijos para un pueblo llamado El Paraíso del Tuy, en los valles, donde iban a celebrar el cumpleaños de un amigo. En ese pueblo estuvieron hasta 2 días después, cuando regresaron a las 5 de la madrugada. Varios testigos lo corroboran. Con las pacientes, Giovanni es solícito. Ese día le dijo a Ana Teresa que Roxana quería un jugo. Se lo compró de melón. Con malestar, Roxana le pidió a su mamá detenerse en una farmacia para adquirir toallas sanitarias porque estaba sangrando. Creo que me vino la regla, dijo. El hecho lo relacionó Ana Teresa enseguida con lo que el día anterior, en la sala de espera, le había contado la señora Luisa, que su hija adolescente había salido sangrando por la vagina después de la cura de sueño. Ana Teresa, que, cosa de madres, había intercambiado teléfonos con la señora, decidió llamarla al día siguiente. Querían hacerse seguimiento mutuo, sin malicia alguna, para compartir no más experiencias y temores. Y a pesar de que Roxana amaneció sin sangrado, Ana Teresa llamó a Luisa a ver si a su hija le había ocurrido lo mismo. Y sí, entonces deben ser los medicamentos, una reacción al tratamiento. Se tranquilizaron las dos. En apariencia, porque Luisa decidió no llevar a su hija más nunca con Chirinos. La cita de Roxana fue para 9 días después. El 11 de octubre, a la 1 de la tarde, volvieron. Chirinos había vencido toda resistencia en Roxana. Mami, él me trata con mucho cariño, decía, aunque a Mariana le comentaba la molestia de tener la sensación de que se le olvidaban las cosas. A ella, que tan buena memoria tenía, podía recitar literalmente páginas completas de los libros de Harry Potter. 4 días más tarde, Roxana acudió a la última cita formal como paciente de Chirinos. Roxana así lo contó a su amiga Valentina primero que a nadie. Recuerda que tenía los ojos a medio abrir y que seguía acostada luego de haber recibido una inyección intravenosa que la sedó. Me escandilé con una luz pequeña proveniente de una linterna con la que el doctor Chirinos me enfocó muy de cerca las pupilas. En su diario, luego, el psiquiatra le colocó una especie de almohada verde o azul. Hay cierta vaguedad con el color en su memoria para taparle los ojos. En su diario personal, Roxana narra el hecho así. Puso sus dedos en mis labios, acercó su boca y me besó. Admito que cedí, pero también por nervios. Venía saliendo de una cura de sueño y estaba dopada. Cuando me di cuenta, estaba acostada sin el brasier y usted dándome su miembro para que le hiciera sexo oral. Me introdujo un dedo por dentro de mi vagina. Creo que me iba a penetrar cuando volví.
Roxana se sintió petrificada y con la fuerza del susto logró hacerlo a un lado. Él, con presteza, se colocó los pantalones y comenzó a tranquilizarla. Para nada intentó obligarla. La abrazó con dulzura, al tiempo que le dijo que ese tratamiento causaba confusión en los pensamientos de la gente. Le insistió con suavidad, pero con la firmeza de que él es quien tenía el control, que no debía contarle ese incidente a nadie. Cuando Ana Teresa vio a su hija salir, la percibió tan apagada. Solo le notó algo de entusiasmo cuando recordó que había quedado en verse con una amiga en el centro comercial Sambil en Chacao. A Roxana le encantaba recorrer los pasillos y detenerse aleatoriamente en las vitrinas. Ana Teresa apresuró el paseo. Apenas presenció el encuentro entre las amigas, las dejó con respeto que conversaran, mientras ella también se divertía contrastando la agitación de Caracas frente a la quietud de Valle de la Pascua. Un rato después, la amiga de Roxana aprovechó que ella había ido al baño y le dijo a Ana Teresa: «Usted no debe llevar más a Roxana donde el doctor Chirinos. Ese hombre le hace daño». Cuando Roxana regresó, su amiga con severidad le pidió: «Cuéntale a tu mamá». Y Roxana habló. Detalló todo lo que le fue posible. Ana Teresa, sintiéndose impotente y furiosa, hizo cita con una ginecóloga para que la evaluara. Sabía que hasta el momento de entrar por la puerta del consultorio de Chirinos, su hija era virgen. Berenice Aurora Alfonso Lugo, ginecóloga, atendió a la joven universitaria un día después de la última terapia. La médica notó, ante el enfoque de la luz blanca, fisuras en el introito vaginal e inflamación de la vulva. Según expertos, esto es consecuencia de posibles fricciones. Ana Teresa no necesitó mayor explicación. Con la descripción médica, se convenció de que la versión de Roxana era cierta, que Chirinos le había introducido los dedos y que por eso había sangrado. La doctora no quiso profundizar más en el examen, presumiendo la posibilidad de que el himen hubiese sobrevivido. A las horas, Ana Teresa agarró su muchacha, sus maletas y regresó con ella a Valle de la Pascua. La universidad podía esperar. La universidad podía esperar. La salud mental y física de su hija estaba primero. El psiquiatra Pan Dávila fue el recomendado para evaluar nuevamente a Roxana. Paisanos del pueblo coincidieron en la sugerencia. Comenzó a atenderla el 22 de octubre. Varios elementos consideró el médico destacables para su evaluación. Uno era su peso, consecuencia a su parecer de hipotiroidismo. Lo otro era su antecedente como paciente psiquiátrica y los motivos que la habían convertido en eso: crisis depresiva con gesto suicida. Y el más reciente, que agravaba el cuadro, deseos compulsivos de ver a su psiquiatra en Mundo Chirinos. A Roxana la llevaron a esa consulta ambos padres. Su situación les angustiaba una barbaridad. Describieron su ansiedad, su depresión, su dificultad para dormir, la crisis de llanto y los gestos suicidas. Destacaron su preocupación excesiva por el sobrepeso y algunas conductas extrañas de interés obsesivo en cuanto a temas de ocultismo y libros y sitios de internet sobre anorexia y bulimia. Obviamente, el psiquiatra también evaluó los antecedentes patológicos de Ana Teresa, descritos como 2 brotes psicológicos postpartum, con gestos suicidas en 2 ocasiones. Sin embargo, para el psiquiatra, el estado mental de Roxana no era en especial preocupante. Le pareció que lucía vigilante, con un comportamiento acorde a su edad, aunque su actitud era un tanto pasiva. Roxana evidenció tener un nivel promedio de cociente intelectual, un discurso coherente y pertinente, aunque algo parco. En síntesis, cuando Pan Dávila conversó con el padre y la madre de Roxana, pudo explicarles sin alarma alguna que ella estaba sufriendo un trastorno afectivo bipolar con estados elevados de ánimo y rápidos descensos del mismo.
También les refirió que podía estar afectada por una bulimia nerviosa. Roxana avanzó muy bien en Valle de la Pascua. Luego de algo más de un mes de consultas y un efectivo tratamiento farmacológico. Lo que parecía un diagnóstico complicado fue menos traumático de lo esperado. Para el 18 de diciembre, el psiquiatra Pan Dávila consideró que Roxana estaba en condiciones estables y que se podía incorporar a su rutina, con la conseja de que continuara chequeo con algún colega de la capital. Podía la joven retomar sus actividades académicas. La Navidad de Roxana junto a su familia fue para todos esperanzadora. La doctora Audrey Rauseo en el Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino tomó el testigo. Esta psiquiatra supervisó 4 meses complicados en la vida de Roxana, quien desde el mismo momento en que su mamá se la había llevado a Valle de la Pascua, había elaborado en su mente una posible relación con Edmundo Chirinos. Roxana se enamoró. Fue la interpretación romántica de la gente, después de conocer su muerte. El entorno de la víctima piensa diferente. Ana Teresa y Mariana están convencidas de que quería vengarse, que se había sentido sucia, ultrajada. Quería entonces Roxana establecer una relación que le diera elementos para hacer público el proceder de Chirinos con las pacientes, en especial las jóvenes. Fue por despecho por Mariano, especula una de sus amigas. Roxana escribió algo al respecto. Va a ser mi primera vez con una persona mayor en un consultorio, una camilla, sin rosas, sin música romántica, sin una tensión sensual. No sé cómo debo actuar. La rabia, el odio, no me dejan tomar una decisión correcta y puede que después me arrepienta de mis actos. ¿Cómo hago si solo digo que es para que Mariano no sea el que más daño me haga, sino él? Y cuando pienso, me doy cuenta de que estoy pensando demasiado en el doctor Chirinos, que no es algo normal, pero tampoco es malo, sino que me gusta. Si esto lo sabe alguien, no me van a entender. Van a pensar que estoy loca o necesitada, cuando no es así, sino un pequeño capricho que según para mí es ayuda para olvidar a Mariano. Ese cruce de sentimientos debe haberlos depositado Roxana en la doctora Rauseo, quien compartió con ella, al igual que después con su mamá, su hermana y sus amigos, las vicisitudes de una relación que se había iniciado a su regreso a Caracas. Los encuentros sexuales fueron frecuentes con Chirinos y siempre se consumaron en su consultorio. Ana Teresa lamentaba tanto esta circunstancia y comenzó a impacientarse con su hija. Sin embargo, Roxana no dejaba de mantenerla informada respecto a lo que ocurría entre ellos. Ana Teresa intentaba ser comprensiva. A pesar de ser de la provincia, había educado a sus hijas para que le confiaran hasta sus pensamientos íntimos. Cuando discutían, Ana Teresa la amenazaba con dejar a su padre solo en Valle de la Pascua y trasladarse a Caracas para vigilarla, para acompañarla, para ponerle reparo. Por su parte, a la doctora Rauseo, quien había llegado a considerar que la relación que Roxana aseguraba tener con Chirinos podía tener una fuerte carga de la imaginación de su paciente, un hecho la hizo dudar. Chirinos la llamó y la interrogó sobre Roxana. Eso, planteado de tal manera, nunca sucede entre psiquiatras. Para ella, el médico había manifestado un interés excesivamente personal, y si bien esto la alertó, nada pudo hacer al respecto. A Chirinos le preocupaban las visitas de Roxana con la doctora Rauseu, porque sabía que le había confiado lo sucedido entre ellos. Necesitaba romper la relación de Roxana con esa psiquiatra y lo logró. En un nuevo encuentro, él le comentó que había conversado con la doctora y quién sabe cuánto sazonó el contenido de lo hablado, porque Roxana decidió no volver más a la consulta, argumentando que Audrey Rauseo la había traicionado. Nada más lejos de la verdad. La doctora Rauseo lo lamentó.
La joven había comenzado a superar su depresión a pesar de esa complicada relación con Chirinos. Ya no necesitaba de fármacos antidepresivos. Se mostraba optimista, un poco más segura de sí, y con la ilusión de que Mariano, joven que estudiaba con su hermana mayor, algún día se fijara en ellas con ojos distintos a los que se destinan a una amiga. Mari, ¿por qué no me acompañas? Le pidió Salamera Roxana a su hermana. Anda, acompáñame más tarde al centro comercial. Era media mañana del sábado 12 de julio del 2008, el último día de la vida de Roxana. Mariana estaba acostumbrada a los gestos cariñosos de su hermana. Desde que conoció su muerte, no dejó de lamentarse de tantas ocasiones en las que ella, huraña, se sacudía de la madeja en que se convertían los brazos de Roxana a su alrededor. Las carantoñas no fueron suficientes para convencerla. Había amanecido con dolor de espalda por haberse quedado jugando boxeo en Wii hasta tarde, y sentía lo que desde pequeña en Valle de la Pascua le habían enseñado era el efecto del sereno. Así que con firmeza se negó a la aventura tantas veces vivida con ella de recorrer el centro Sanville. Las hermanas se llevaban realmente bien. Compartían el mismo grupo, mejor dicho, los amigos de Mariana eran los de Roxana, y su sueño de amor, Mariano, estudiaba con su hermana mayor en el Yutirla. Los secretos eran un código seguro entre ellas, aunque en realidad era poco lo que Roxana se guardaba. En los últimos 5 meses, a Mariana la tenía preocupada la relación que su hermana había establecido con su psiquiatra Edmundo Chirinos. No comprendía cómo podía estar con alguien que, tiene más de 60. La preocupación de Mariana era compartida por todos los del grupo, cada uno por obra del azar, de investigaciones a través de Internet y de adultos conocedores del personaje. Había elaborado un perfil que no dejaba muy bien plantado a Chirinos. Por ejemplo, Jorge, quien trabajaba en una farmacia en la Florida, a la que el psiquiatra solía acudir para comprar el estimulante sexual Cialis y revistas pornográficas. Sus compañeros ya le habían referido que, tiempo atrás, Chirino solía llevar para su revelado rollos de fotografías de mujeres posando desnudas o bastante ligeras de ropa y de otras igual de desvestidas, pero completamente dormidas. Las gráficas a las cuales los empleados de la farmacia hacían seguimiento con explicable curiosidad eran tomadas en su mayoría en lo que parecía un consultorio. El del psiquiatra estaba en la misma organización de la farmacia. Para Jorge, Chirinos era un aberrado sexual y así se lo hizo saber a su amiga. A Mariana le preocupaba lo que sabía de Chirinos y al igual que el resto de sus amigos, le sobrecogía un tanto la serie de historias que iba conociendo del personaje. Estaba convencida, eso sí, de que su hermana no se había enamorado de su psiquiatra. Enamorada tal vez había estado hace muchos años en el Colegio Nazaret, en Valle de la Pascua, de un compañerito a quien Roxana persiguió tanto, tanto, que años después, cuando ella en acción de broma lo llamó, y él apenas le reconoció la voz, manifestó el recuerdo de su persecución y persistencia antes de siquiera responder al saludo. Después fue Mariano, su compañero de estudios. Roxana, y así lo habían entendido con condescendencia los miembros del grupo, se había enamorado sola. Y todos habían optado por continuar una relación de compañerismo, a pesar de los sufrimientos que Roxana se infligía ante lo que consideraba la indiferencia del muchacho. Él nunca la quiso a ella como mujer, pero siempre le expresó un gran afecto como amigo, precisó Mariana. Con la negativa de su hermana a acompañarla, Roxana reelaboró su día, su último día. En la primera cita iba a encontrarse con Mariano, su amor platónico, y en la noche vería a Irma, una de sus mejores amigas y compañera de estudios, con quien iba a dormir en su casa. El tercer encuentro previsto para el final de la tarde era con el psiquiatra Chirinos, aunque no estaba muy segura de si acudiría a verlo. Le molestaba su debilidad frente a él.
Tantas otras veces se había jurado que más nunca iría a esos encuentros netamente sexuales y tantas otras había terminado montada en un transporte público camino al consultorio en la Florida. Usted empezó a gustarme mucho como hombre y quería que por lo menos usted me quisiera un poco, se preocupara por mí y no perdiera su poca paciencia conmigo, porque siendo psiquiatra, no entiendo cómo se molesta tan rápido. Al principio me decía que me iba a llevar a su casa para hacer el amor, colocar música y bla bla, y como esto muchas cosas más que dijo, y no cumplió. Escribió Rosana un día. Usted ha sido el único hombre con quien he tenido sexo y le agarré un cariño muy grande. Discúlpeme por todos los malos ratos, aunque usted desconfía mucho de mí y busca maneras de alejarme. ¿Podemos arreglar esta relación clandestina? No solo soy yo la del problema, porque cuando me pongo insoportable, usted pierde la paciencia, confesó en otro texto. Y más adelante redactó Roxana en su cuaderno. Fue una manera grosera de no contestarme. No te voy a poder ver esta semana. No es que me voy a cortar las venas y mucho menos buscar otra manera de suicidarme, para nada. Pero me quedé pensando que usted no tenía respeto por mí, aunque sea un mínimo. Es decir, se pasó bien las veces que lo hicimos. Fue divertido, pero el feminismo que tenemos hace que uno quiera algo más bonito y romántico. Yo no necesitaba tener relaciones para sentirme bien con usted. Y otro día, no buscaba una relación estable, quería encontrar cariño. Mientras se debatía en esos pensamientos, se comunicó con Mariano. Él la había llevado casi a la resignación de una relación fraternal. La verdad es que estar cerca de ellos significaba ser testigos del cariño entre un par de buenos amigos. Hicieron cita para primera hora de la tarde. Antes de salir de casa, Roxana seleccionó su vestuario pensando que iría al encuentro con su amante. Le había costado asumir que un hombre podía verla desnuda. Era muy pudorosa. Su mamá y su hermana le preguntaban desde pequeña, ¿y cómo vas a hacer cuando te cases? Porque no se mostraba sin ropa, ni siquiera frente a ellas. Por eso Mariana no entendió cuando su hermana le dijo que Chirinos le había tomado fotos desnuda. Sin ropa, hermana. Solo atinó a exclamar frente a la confesión. Él me pidió que no se lo contara a nadie, agregó Roxana. A ella, que poco le gustaba guardar secretos, lo de las fotos también se lo contó a su madre. Fue una de las primeras cosas que Ana Teresa insistió en decirle a la policía que debían buscar para incorporarlo al expediente. Y en efecto, en el allanamiento realizado en la residencia de Chirinos, fueron decomisadas por el organismo policial CICPC 1.200 fotos y 4 videos de mujeres desnudas o a medio vestir, posando gráciles, inocentes y sonrientes, o completamente dormidas, indefensas, sin ropa también. Las fotos de Roxana encontradas fueron tres. Se hallaron en una carpeta que contenía parte de su historial médico, así como correspondencia personal entre ellos. Desde la relación con Chirinos, Roxana había cambiado, y como toda mujer ante la proximidad del encuentro íntimo, se sintió vulnerable y coqueta. Se vistió con cuidado, tomó la pantaleta blanca con lindas figuras de flores verdes, y en ese tipo de pensamiento femenino debe haberla combinado con la blusa blanca con estampas de flores rosadas que escogió. El sostén negro hacía juego con la falda negra. Cuidando los detalles, se colocó unos zarcillos que le encantaban. Su hermana Mariana los reconoció después y fueron recopilados como evidencia. Los zarcillos podrían haber pasado desapercibidos para cualquiera, de no haberse encontrado uno de ellos en el consultorio de Edmundo Chirinos. El otro quedó en su oreja izquierda, igualito, plateado de forma triangular, aproximadamente de 1 centímetro de longitud, y sujetado por un ganchito del mismo material, parecido a la plata. Un gesto de Roxana antes de salir de su casa, ese último día, fue interpretado por Ana Teresa como una premonición.
Dejó colocado sobre el tablero de su computadora un cuaderno, marca Norma, con portada de cartulina, con la figura de una mariposa de colores azul y morado. El corazón de madre de Ana Teresa le asegura que ese movimiento simbólico, expresivo que hizo su hija, era porque presentía que iba a morir. De otra manera, no hubiese dejado a la vista su único secreto, un diario manuscrito, algunas veces con lápiz de grafito, otras con tinta azul y negra, sobre el cual volcó con la honestidad desgarradora de lo oculto sus sentimientos sobre todo su entorno, incluidos Chirinos. Nadie conocía ese diario, ni Mariana que vivía con ella, ni su madre, ni sus amigos. A todos les sorprendió encontrarlo allí, en su cuarto, cuando comenzó su búsqueda porque por primera vez no había llegado a su casa. El diario colocado allí era como un último mensaje, como una carta de despedida, como la confesión de un moribundo que había sido testigo de un hecho delictivo y conocía la identidad del culpable. Entonces, cuando Ana Teresa llegó de un viaje que se le hizo eterno desde Valle de la Pascua hasta Caracas, en busca de su hija desaparecida, y entró al cuarto y vio el diario, lo abrazó con fuerza y ternura, como si a través de su solo contacto Roxana le fuese a hablar. Recordó una llamada telefónica en la que su hija le preguntó cómo compartiendo una travesura. ¿Sabes qué acabo de descubrir? Y sin parar le contó. El otro día, mientras en pantalla, el consultorio de Chirinos tiene circuito cerrado de televisión, veía en la sala de espera a un papá que aguardaba por su hija. Chirinos me llamó y me dijo, Roxana, ven para que veas esto. Y él, a la muchacha que adentro estaba acostada dormida en una camilla, le quitó la camisa, el sostén, la falda, la pantaleta, y cuando estaba completamente desnuda, la empezó a manosear por todos lados. Ana Teresa se sobrecoge cuando insiste, yo le dije a mi hija, si tú ya sabes todo eso, ese hombre te puede matar. Y la respuesta de Roxana le ratifica la premonición. Mamá, si me mata, yo no lo voy a dejar tranquilo. No podrá vivir en paz. Con el diario en sus manos, Ana Teresa procuraba confirmar lo que ya su corazón gritaba, el nombre del sospechoso, del responsable de que su hija no hubiese regresado a casa. Solo rogaba que siguiera con vida. El encuentro de Roxana con Mariano fue primero en Chacao, en el local donde el joven a veces ayudaba a su abuelo. Ahí llegó a las 2:05 de la tarde. Pasaron con gusto el rato juntos, porque mientras Mariano trabajaba, también la ayudaba con un libreto que tenía que realizar como tarea para la universidad. Mariano solía ser limpio redactando, y para Roxana eso era una buena excusa para verlo. Entre conversación y chanza les dio hambre y se comieron unos perros calientes. A las 6:30 cerraron el local y se fueron al Sambil. A esa hora, Ana Teresa la llamó. La conversación dejó angustiada a la madre. Me voy a ver con el doctor Chirinos, le dijo. ¿Y tú vas a seguir viendo a ese viejo asqueroso? Reaccionó Ana Teresa. Pero Roxana insistió. Lo voy a ver. Y me pidió que no le dijera nada a nadie. En Sanville, Roxana y Mariano caminaron un rato y llegaron a corretear como adolescentes. Los videos de seguridad del centro comercial lo demuestran. Disfrutaron las vidrieras, olfatearon en los tarantines y no compraron nada. El placer de la irresponsabilidad comenzó a ser interrumpido por el repicar del teléfono de Roxana. Mariano sabía que no era un mensaje de texto, por lo tanto no era alguien del grupo, puesto que ese era el sistema de comunicación entre ellos para ahorrarse el costo de las llamadas. Él sabía, tanto como la hermana, la mamá y su grupo de amigos, de la relación que Roxana mantenía con el psiquiatra Edmundo Chirinos. Había llegado a discutir con ella, igual que los demás, sobre la inconveniencia de esa relación. Mariano sospechó de inmediato que era él quien la llamaba, aunque hizo un esfuerzo para no mostrarse enterado. Chirinos llamó a Roxana 11 minutos después de la conversación con Ana Teresa. La suspicacia de Mariano aumentó. Vio por primera vez que Roxana se hacía a un lado, misteriosa,
como si dando la espalda escondiera su culpa. Esa primera llamada duró muy poco. Según registros de la empresa Movilnet, desde el número telefónico 0416-621-5686 a nombre de Edmundo Chirinos. Era la segunda llamada de ese día, desde ese celular al móvil de Roxana Vargas. La primera había sido a la 1:07 de la mañana. En esta ocasión hablaron 48 segundos. Chirinos se encontraba en el Country Club en un evento social con algunos de sus colegas universitarios, en su mayoría compañeros de promoción. Eran las 6:41 de la tarde. Tan solo 3 minutos después, el psiquiatra llamó a Roxana nuevamente. Esta vez conversaron minuto y medio. Así que Mariano no se sorprendió cuando Roxana le dijo que se tenía que ir. Como pana, sin preguntar, la acompañó hasta la avenida Francisco de Miranda para que tomara un carrito por puesto que la dejaría en Plaza Venezuela. Recuerda que el vehículo de transporte público identificaba su ruta con un cartelón de fondo blanco y letras verdes. Roxana le dijo que iba a encontrarse con Irma, pero él presentía que iba a quedarse en la parada más cercana del consultorio del psiquiatra en la Florida. Eran cerca de las 7 de la noche. Fue la última vez que Mariano la vio con vida. A Irma, su amiga, Roxana también le había adelantado algo a través de un mensaje de texto. Voy a verme tú sabes con quién. Irma, como en otras oportunidades, iba a quedarse a dormir esa noche en casa de Roxana. Le había prometido cortarle las uñas a su conejo. La cita inicial entre ellas era en el centro comercial Concresa en Prado del Este. Para confirmar el encuentro, Irma la llamó de nuevo. Eran las 7:40 de la noche. Roxana estaba parca y llorosa. Para ese momento, ya debía estar junto a Chirinos. La evidencia permite concluir eso porque media hora antes, a las 7:13 de la noche, el psiquiatra vuelve a llamar a Roxana y tanto el rastreo del celular de ella como la de él los ubica en la celda de San Rafael de la Florida, donde está la clínica Clineusi. La conversación fue brevísima, 14 segundos, así como para preguntar ¿dónde estás? Y recibir como respuesta estoy llegando. Una vez que Roxana se montó en el carrito por puesto, Mariano siguió hacia su casa en la Florida, al este de la ciudad. Algo lo había dejado inquieto. Por eso, a las 10 de la noche intentó comunicarse con ella. Le salió de inmediato la contestadora del celular, como cuando el teléfono está apagado. Según los cálculos de los investigadores forenses, a esa hora ya Roxana estaba muerta. Irma también se había quedado preocupada. Por su cabeza se repetían conversaciones con su amiga sobre Chirinos. A Irma le molestaba su obsesión por él y los sentimientos encontrados que ese personaje le generaba. En las semanas anteriores, Roxana lo había amenazado con hacer pública la relación que ellos habían mantenido e iba más allá. Roxana aseguraba conocer a otras pacientes muy jóvenes que habían sido abusadas sexualmente por él mientras se encontraban sedadas, al igual que le había sucedido a ella. Las amenazas de la joven impacientaban e irritaban al psiquiatra, según Roxana le había confesado a su amiga. La situación se volvió más tensa cuando Roxana le anunció a Chirinos que ella, junto a sus compañeros de estudio, preparaban un video que grabaría testimonios de víctimas del psiquiatra y que Roxana misma contaría su experiencia de haber sido abusada por el médico. El video sería presentado en las aulas universitarias. Para colmo, el destino colocó un hecho que debe haberle resultado muy peligroso a Chirinos. Roxana había obtenido una pasantía en Radio Caracas Televisión, RCTV, para el programa ¿Quién quiere ser millonario? Decir RCTV o el nombre de uno de sus propietarios, Marcel Granier, era para Chirinos como si le citaran el demonio. Estaba convencido de que Granier era su enemigo acérrimo y así lo había repetido durante los últimos 24 años. La idea tiene fundamento desde la época en la que Chirinos era rector de la Universidad Central de Venezuela y sucedió lo que fue bautizado como la masacre de Tazón, hecho en el que 35 estudiantes de agronomía y veterinaria
del núcleo en Maracay de esa universidad resultaron heridos, víctimas de disparos realizados por efectivos de la Guardia Nacional, que a la altura de Hoyo de la Puerta accionaron armas de fuego contra los autobuses que trasladaban a los jóvenes a Caracas. La historia conmovió de inmediato al país. Era un miércoles 19 de septiembre de 1984. Los estudiantes venían a la plaza del rectorado como protesta por el mal estado y servicio del comedor. Y el rector, al enterarse, llamó al ministro del Interior, Octavio Lepage, para solicitarle que impidiera el paso a los estudiantes a como diera lugar. El solícito ministro mandó fuerzas militares a tal acción. La comunidad universitaria y la opinión pública repudiaron el hecho y con ello al rector. El sangriento suceso, junto a unas opiniones del rector publicadas 3 días antes, saturaron los sentimientos universitarios antichirinos. El rector había declarado a la periodista Elizabeth Fuentes de la publicación Feriado del Nacional: la generación del 80 es una generación boba, sin rumbo, y la educación televisiva va a terminar de embobarlos. Disminución de conceptos, pobreza de lenguaje, son seres como vegetales. Las protestas en los distintos centros de estudios superiores venezolanos fueron el plato del día. Una famosa asamblea se realizó en el aula magna convocada por la Federación de Centros Universitarios. En el debate se iba a considerar solicitarle al rector su renuncia. El auditorio estaba abarrotado de gente y Chirinos, audaz, se presentó y pidió ser escuchado. Tras la pita inicial, el psiquiatra hizo gala de sus dotes expresivos. En medio de un silencio conmovedor, el rector admitió haberse equivocado y trató de convencer a los estudiantes de su buena fe. De pronto, un grito desgarrador se expresó desde la audiencia, pidiéndole a todos que no se dejaran manipular. Otra voz instó a ir contra Chirinos para cobrarle la masacre, y cuando una decena de estudiantes se aproximaba con furia a la tarima, el rector corrió con la protección de algunos amigos y salió por la puerta trasera de la sala. Personal de seguridad lo sacó de la universidad y Chirinos tuvo que separarse del cargo durante unos cuantos meses. Estando en ese brete, Granier, que tenía el programa de opinión estelar Primer Plano, lo invitó a que asistiera. La masacre de Tazón había llegado a dividir opiniones entre sectores identificados con la izquierda y con la derecha. Para Chirinos, la izquierda era él, y se había convertido en un personaje que, además de hacer mucho dinero como psiquiatra, había logrado rodearse de cierta intelectualidad y de políticos de vanguardia. Varios eran sus pacientes. Además, había sabido venderse como Dandy y Don Juan. El debate en televisión generó gran expectativa. Los asesores de Chirinos de la época, casi todos estudiantes por cierto, de manera inteligente sugirieron al rector que le exigiera a Granier realizar el programa en vivo. Primer Plano siempre era grabado previamente. Salir en vivo le anulaba a Granier la oportunidad de enmendar errores o baches que ocurriesen durante la realización del mismo. Granier aceptó la condición y para muchos, Chirinos salió bien parado. Desde entonces, el psiquiatra quedó convencido de que el jefe de RCTV era su enemigo personal y temía que Granier quisiera vengar aquella afrenta. Por eso, el ingreso de Roxana a ese canal de televisión preocupó mucho a Chirinos. Pero había más. Roxana escribió un texto que hizo rodar vía internet en el que solicitaba a madres de jóvenes con problemas emocionales que evitaran enviarlas donde Chirinos. Algunos de los detalles que suministraba la nota hubieran alarmado a cualquiera que recibiera esa información. Esto escribió y luego imprimió Roxana junto a una foto de Chirinos. El muy conocido doctor Edmundo Chirinos, psiquiatra que ha ayudado al presidente de la República, es un médico muy bueno, con muchos conocimientos sobre su carrera, pero del modo que le dedica el amor a su carrera con sus pacientes, también lo dedica a tener relaciones sexuales con sus pacientes en su propio consultorio. No solo eso, sino también se aprovecha de hacer las curas de sueño y en el momento que éstas se encuentran sedadas, las manosea, las soborna con tener dinero y tener sexo. Se le ha visto comprar muchísimas cajas de Cialis
enferma todo de la Florida, con revistas pornográficas. Es difícil creer esto sobre un honorable psiquiatra, pero jamás se conoce bien a los médicos. Señores padres y madres, con toda la honestidad les recomiendo que no lleven nunca a sus hijos a ese doctor, y si sus hijos se ven con él lo más rápido que puedan, no los lleven más. No vaya a aprovecharse de su hija. Se dice por el bien de todos. Y terminar con este tipo de personas que por no tener un hogar o familia, prefiera satisfacer sus deseos sexuales con sus pacientes. Si no conoce a este doctor, por favor pase este correo para que otros estén al tanto de cómo la medicina de este país se ha vuelto tan ineficiente, principalmente por la poca ética que tienen los médicos. A pesar de su gran avanzada edad, le gusta tomar Cialis y tener sexo con sus pacientes. Tengan mucho cuidado con sus hijos. Se pueden aprovechar hasta en las curas de sueño. Ya han pasado varios casos que por temor no son publicados los nombres. Roxana, que conocía la poca destreza de Chirinos en el uso de la computadora y su nula rutina de navegar por internet, y ella quería que él supiera lo que había escrito, se encargó de hacerle llegar la nota en un sobre que hizo colar junto a una amiga, debajo de la puerta de la entrada del lado privado de su consultorio. En ese texto, Roxana, además de las acusaciones de abuso sexual, menciona el soborno, porque según le contó a Ana Teresa, Chirinos había llegado a ofrecerle dinero, al principio como una especie de pago por favores sexuales, y luego a cambio de su distancia y consecuente silencio. También el 17 de mayo, poco menos de 2 meses antes de morir, Roxana había chateado con su amiga Raiza sobre el tema. Estoy creando la nota que voy a enviar a Chirinos, a los profes que tengo, a un amigo actor y bueno, a mis contactos. Quiero que la gente sepa qué clase de doctor es y que no acuda a sus consultas y que este correo se corra. ¿Tú sabes colocar en internet noticias? Bueno, él me hizo daño. Le envía al profe Alejandro, hermano de Adolfo, a Joan, hijo de Javier. Pide el correo del profe César Torres. Ya en su blog, Roxana había comenzado a hablar de su relación con él y de sus conflictos. Y en comunicaciones con sus amigas y en su diario, contó algunas cosas. El 8 de abril, ayer Chirinos me dijo que no lo iba a volver a ver. Y 5 días después, le escribí una carta a Chirinos diciéndole un pocotón de cosas. Chirinos me llamó a cada rato para hablar y me citó para el viernes. No pude resistirme. Comenzó a acariciar mi mano y me dijo que entre nosotros hay química. Comenzamos a besarnos y caí de nuevo. Hasta le dije que tenía el período y no le paró. Sentí, como dice Caramelos de Cianuro, que era nuestro último polvo. Ahorita acabo de hablar con él. Eso fue el viernes y me dijo para vernos mañana. Le dije que sí. Irma estaba al tanto de todas esas comunicaciones. Nerviosa, a las 8:30 de la noche llamó a Roxana. El celular repicó sin que nadie lo atendiera. Decidió movilizarse con un mal presentimiento. Desde el centro comercial Concresa, lugar al sureste de Caracas en el que habían acordado el encuentro, tomó un carrito hasta Chacaíto, donde por lo céntrico del lugar solían agruparse todos los amigos. Pensó también que el sitio era mucho más accesible para quien venía de la Florida, es decir, del consultorio de Chirinos. Irma sabía que iba a verlo porque Roxana le había enviado un mensaje de texto. Ella volvió a marcar el número telefónico de su amiga y nada. Le escribió varias veces y silencio. Finalmente, a las 10:30 se fue a su casa. Intentó dormir inútilmente. A las 3 de la madrugada, cuando Mariana la llamó para preguntarle por su hermana con la esperanza de que estuviesen juntas, pensó lo peor. A Roxana le pasó algo y Chirinos tiene que ver con eso. Claro, la esperanza de los afectos llevaba a desear que el asunto se hubiese convertido en juerga, y que Chirinos, como tantas veces se lo había prometido a Roxana, la hubiese llevado a su casa. En la imaginación de Irma, Roxana se había relajado y había hecho lo que nunca en su vida, no regresar a dormir. Fantasías de dolor,
Ella sabía que Roxana ni siquiera llegaba tarde a su casa. No volver en la noche era impensable. Asustada, Mariana corrió a buscar a su hermana en su cuarto. No la había visto antes de ella quedarse dormida. Cuando no la encontró, entendió que algo malo podía haber pasado. Con seguridad, después de conversar con Irma, levantó el teléfono y llamó a su mamá en Valle de la Pascua. A las dos les temblaba la voz. El resto de la familia que vivía en Caracas activó la búsqueda de inmediato. Ana Teresa sacó de su cartera una tarjeta en la que le había entregado con parsimonia cuando había llevado a su hija a su consulta. Como una cosa íntima le dijo, anota mi celular personal. También allí, impreso, estaba el número de su casa, así que los teléfonos necesarios para acceder a Chirinos, ella los tenía. Primero llamó a su celular. El pito del teléfono le retumbaba en su cerebro. Repicó muchas veces sin que alguien atendiera. Volvió a marcar el móvil y entonces le salió ocupado. Ah, está despierto, concluyó. Totalmente en alerta llamó de nuevo, pero esta vez a la casa. La presión de cada tecla se le hizo una eternidad. Y salió el mensaje grabado del psiquiatra. Le habla el doctor Edmundo Chirinos. Y habló Ana Teresa. Soy la mamá de Roxana y sé que mi hija está con usted. Ese mensaje de Chirinos lo mantuvo en su grabadora telefónica. Ese mensaje Chirinos lo mantuvo en su grabadora telefónica. Lo mostraba como obra de exposición. Algunos de quienes lo escucharon describen de manera dramática la voz de la mamá de Roxana, casi agónica, suplicante, desesperada, ansiosa de que Chirinos le atendiera para decirle que su hija estaba con él, que sí, que él se acostaba con ella, pero que estaba viva. Había también agresividad en su voz, la firmeza de una madre dispuesta a todo por defender a su hija. El psiquiatra hizo escuchar a algunos visitantes ese audio para hacer ver, según él, que no solo Roxana, sino que la mamá también estaba loca. Algunos testigos oyeron la grabación impactados. Apenas habían transcurrido unas horas del hallazgo del cadáver de Roxana en un basurero. Chirinos decía frente a eso, qué rápido la encontraron, ¿no? Qué raro, en este país donde matan tanta gente. Todavía repite esa frase. El psiquiatra respondió a los pocos minutos la llamada de Ana Teresa. Solamente quiero que me diga que ella está bien, porque sé que está con usted. Abordó sin cortapisas la madre desesperada. Chirino se tomó su tiempo. No sé dónde está. Tengo meses sin verla. Calmado, tratando de ejercer el control de la situación, tenía una inmensa ventaja sobre Ana Teresa, no solo porque ella había sido su paciente, sino porque él, como psiquiatra, tenía la experiencia de tratar a un ser humano en una situación límite. Ana Teresa, sin embargo, tenía la fuerza del terror de madre, suficiente para apabullarlo. Le habló con la energía de una leona a quien le están arrebatando su criatura. Recordó tantas horas de Roxana explicándole los detalles de la relación que sostenía con el psiquiatra. Chirinos no se lo creía cuando Roxana le comentaba sobre esas conversaciones. Le costaba entender tanta confianza y comprensión entre madre e hija. Pero eso no dejó de sorprenderle por eso no dejó de sorprenderle la seguridad con la que Ana Teresa le habló. Ella me ha contado todo lo que sucede entre ustedes. A Chirinos se le dificulta narrar esta circunstancia. En sus argumentos de defensa dice que él escuchó el repicar del teléfono fuera de su cuarto, cuando en realidad el aparato que graba los mensajes está al lado de su cama. Es decir, que mientras Ana Teresa habló, de ser cierto que él estaba durmiendo, la voz de la mamá de Roxana debió haber sido un estallido al lado de su cabeza. Chirinos al principio se mostró impasible. Algunos que dicen conocer al psiquiatra aseguran que es muy difícil verlo alterado. Eso es falso. El psiquiatra no solo se molesta con relativa facilidad, al parecer esa reacción se agudizó con los años, sino que también su ira suele ser muy intimidante. Ana Teresa no hacía más que repetir a Chirino su mensaje de angustia. Yo sé lo que usted ha hecho. Dígame que está bien y que está con usted.
El médico comenzó a perder la paciencia. Le dijo que Roxana estaba esquizofrénica. Atropellado, cada vez que ella le decía, yo sé todo lo que sucede entre ustedes, él la interrumpía preguntándole, ¿usted tiene pruebas? ¿Usted tiene pruebas? ¿Usted tiene pruebas? Pasados los meses, Ana Teresa se lamenta de que en su estado de desesperación haya podido suministrarle a Chirinos alguna información que sus abogados defensores pudieran manipular. Menos mal que no sabía lo del diario porque se lo hubiera soltado. Y esa es una gran prueba, asegura. Para los seres queridos de Roxana, no hubo amanecer. La oscuridad del dolor movió sus siguientes pasos. Ana Teresa tenía la esperanza de encontrar a su hija deambulando por algún callejón de Caracas, víctima de fármacos suministrados por chirinos, pero viva. A pie y en un carro, recorría con tenacidad las calles de Caracas. En cada rostro posible escudriñaba a ver si uno de ellos era el de su hija. Primero comenzó en los alrededores de la clínica del médico, y luego el rastreo se extendió. La búsqueda se volvió frenética. Prefecturas, hospitales, clínicas, la morgue, ese recorrido que va descuartizando el alma. La incertidumbre es tan desgarradora que hay un momento en que lo único que te sostiene es el deseo de que aparezca, aunque esté muerta. Irma, al igual que Ana Teresa, no dudó un segundo en pensar que Roxana estaba con Chirinos. Sabía que se habían visto el lunes anterior, 7 de julio, que ese día habían tenido relaciones sexuales y que como era tarde, él la había mandado en un taxi. Ese día quedaron registradas en el celular de Roxana 3 llamadas del psiquiatra y 3 días previos, el 4 de julio, hubo 3 llamadas más, una de ellas de 13 minutos. Tal vez riñeron. Roxana le había comentado a Irma que ellos estaban discutiendo mucho, que a él ya no le agradaba que ella le escribiera y que él tenía el cuidado de pasarle un mensaje de texto antes de llamarla para que ella atendiera con prontitud. También le dijo Roxana que Chirinos en una discusión la amenazó con que conocía mucha gente que podía hacerle daño cuando quisiera, aunque después le aseguró que era incapaz de hacerle mal a alguien. Irma se lamentó de la mala suerte de su amiga. Apenas una semana antes, había sido atracada en el centro de Caracas, a la salida del metro. Se trataba de uno de esos carteristas que le arrebató su bolso con su celular. Roxana, enfurecida, se fajó con el atacante y logró recuperar sus pertenencias. El ladrón, en venganza, 2 días después, intentó hacerle lo mismo. Irma pensó que la calamidad se había posado sobre su amiga. Arrancando el domingo 13 de julio, puso en ejecución un plan. Llamó a su novio Matías, que también conocía toda la historia, y acordaron encontrarse en Chacaito. Luego, juntos, se encerraron en la cabina de un teléfono público y llamaron al psiquiatra. Habló Matías. Le preguntó si había visto a Roxana. Chirinos dijo que no. Ella siempre me llamaba, insistía, me perseguía, pero no nos vimos más. Enseguida el médico solicitó al joven que se identificara e intentó entablar conversación. Matías inventó otro nombre distinto al suyo. Lo confiesa, Chirinos le parece un hombre peligroso. Irma y Matías se fueron a otro centro de comunicaciones. Ahora habló Irma, que tomó la precaución de colocar un pañuelo a la bocina del teléfono. Temía que Chirinos identificara su voz. Ella había llegado a acompañar a Roxana a alguno de sus encuentros. Le preguntó si la había visto el día anterior. Él lo negó y le pidió que se identificara. Soy Yaisleis, respondió ella. Y Chirinos le dijo, hace 3 meses que no veo a Roxana. Irma y Matías ya no sabían qué hacer. Estaban seguros de que Chirinos les había mentido al negar haber visto a Roxana y no encontraban la manera de que él diera pistas respecto al destino de ella. A los familiares de Roxana les sucedía igual. Con Ana Teresa a la cabeza, todos estaban convencidos de la necesidad de interrogar a Chirinos porque era el único que podía conocer el paradero de su hija. Por su parte,
Los organismos de seguridad lanzaron el caso por un curso rutinario, que resultó en no hacer nada. Tratándose de una estudiante de 19 años, desaparecida un sábado, dieron por descontado que había sido una escapada amorosa. En Caracas, donde el promedio de asesinatos durante el fin de semana supera la cifra de 40, la idea de uno más no quitaba el sueño a los funcionarios. Y Roxana Vargas Quintero, para el Centro de Investigaciones Penales y Criminalísticas, estaba desaparecida, no muerta. Para que el organismo de seguridad le prestara atención, debía transcurrir más tiempo. Roxana no era rica, ni famosa. Nada hacía su búsqueda urgente. Nadie recomendó un esfuerzo especial. Entonces, fue la misma Roxana la que habló. A las casi 36 horas de su desaparición, su cuerpo fue encontrado, tal vez muy pronto para su victimario, en un botadero de basura. Fin del capítulo 1.